¿Qué tal, hermanos? Muy buen día para cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro comentario de la lección desde la Iglesia Central Adventista de Tuxtla Gutiérrez. Cristian, bienvenido a nuestro comentario. Gracias, Johnny. Igualmente, bienvenido. Hermanos, sin pensarlo, ya se nos fue la mitad del trimestre. Estamos a la mitad del trimestre, del primer trimestre del año 2025. Así que es necesario que procuremos nuestra vida devocional, nuestra vida de relación personal con el Señor, porque el tiempo pasa y nosotros no nos damos cuenta. Y ya vamos con la lección 7, el problema del mal. Así que estamos estudiando casi ya la mitad, bueno, pasando un poquito ya de la mitad de la lección. Esta lección tiene como versículo de memoria Apocalipsis 21:4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y en esta semana hemos de estudiar acerca del problema del mal. ¿En qué radica? ¿Nos afecta? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Cómo? Y también cómo hay un grupo de personas que se hacen llamar ateos que usan este asunto, este tema del mal, como para negar la existencia de Dios. Y nosotros habremos de estudiar también cómo por medio de esa existencia del mal también es una manifestación de la presencia y del poder de Dios. Y es que la duda acerca de la existencia del mal ha estado desde siempre. Hay muchas personas que se han preguntado por qué existe el mal, y teniendo la idea de un Dios amoroso, de un Dios que es amor completamente, ¿por qué estamos en un mundo lleno de maldad, sufriendo tantas calamidades? Así que esta semana la lección está bastante interesante para que podamos ir entendiendo todos los conceptos que tienen que ver con un Dios amoroso en un mundo en el que el mal está presente. Iniciamos con una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Y tenemos una serie de versículos para que nosotros podamos identificar a qué se refiere esta pregunta. Leemos en Job 30:26: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Jeremías 12:1: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué está prosperando el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Aquí ya encontramos un descontento. Por eso surge el cuestionamiento, ¿verdad? Así es, y es que no sé quiénes se identificarán con esto que vamos a comentar a continuación, pero yo sí me he preguntado en algún momento: ¿por qué será que aquella persona que hace trampa, o aquella persona que hace el mal, aquella persona que roba, que sabemos que a lo mejor está haciendo algo malo, pero prospera y tiene aparente felicidad o aparente prosperidad económica sobre todo? Y a veces uno se pregunta, ¿por qué esas personas que hacen el mal a todas luces tienen prosperidad? Sin embargo, esta pregunta no solamente es contemporánea, es decir, no solamente es de ahora. Podemos ver en la Biblia que Job, Jeremías, Malaquías, el salmista se hacen estas mismas preguntas. ¿Por qué el mal que veo existe? ¿Por qué prospera el malvado? ¿Por qué todo lo que estoy viendo que está mal y yo que hago el bien no está como que en concordancia? Y se hacen esta pregunta. Este cuestionamiento no es solamente actual, sino ya existió desde hace mucho tiempo. Y déjame contarte, Johnny, justo acabamos de realizar un par de visitas donde hay temas de salud delicados. Y al escuchar a nuestros hermanos, surge inevitablemente esta pregunta: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué, si son hijos tuyos, si son personas que procuran hacer las cosas bien, procuran estar cerca de ti, procuran servirte, por qué ellos? ¿Por qué en un momento específico donde se supondría que todo debería ser de otra forma? Pero tú lo has dicho, este cuestionamiento tiene muchísimos años y podemos verlo en la palabra de Dios, lo cual nos lleva a que no desesperemos y que no tengamos desesperanza, porque así como a estos personajes en el pasado el Señor le brindó una respuesta, de la misma forma nos la hará llegar a nosotros. Y es que precisamente tenemos que entender qué es el pecado, porque estamos en un mundo tristemente de pecado, y precisamente el pecado nos aleja de Dios. Y ese estar lejos, ese estar separados de Dios, es estar separados también de alguna manera de ese amor y de esa protección
que sin embargo nos da y nos ofrece, pero este mundo pecaminoso no nos permite estar completamente en contacto con Dios. Por eso hay muchas cosas que tenemos que padecer en este mundo. De hecho, Jesús mismo en la cruz, en Mateo 27:46, nos dice la Biblia: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso Jesús mismo sintió el peso del pecado y sintió el desamparo o el aparente desamparo de Dios. Ellen G. White explica acerca de este acontecimiento que Jesús estaba cargando con el pecado de todo el mundo. Esa separación la sintió en ese momento de manera grande. Y entonces eso es lo que pasa con nosotros hoy mismo. Esa separación hace que tengamos que vivir en este mundo del mal. Por eso Dios nos ofrece su amor y quiere restablecer la figura del Edén en nuestra vida. Si el Hijo de Dios, cargando el mal que no le pertenecía, logró sentir por un instante de tiempo esa desconexión, aunque no fue real, porque el Padre estaba ahí, también dice la Biblia, no fue real, pero Él lo sintió así por el peso de todo ese pecado. ¿Qué demás nosotros que vivimos en un mundo tan perverso y que muchas veces consentimos también esas malas acciones, esos malos pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón? Indudablemente hacen esas cosas negativas que nos separemos del Señor, que ese vínculo que procuramos con una vida devocional se vaya debilitando cada vez que el mal entra a nuestras vidas. Es por eso que a veces todas estas acechanzas nos golpean tan fuerte, porque el mal, el pecado, nos aleja de Dios. Así es, entonces el resultado precisamente del pecado original, por así decirlo, de ese pecado que se cometió en el Edén, es esta separación de nuestro Padre Celestial. Por eso no podemos decir que Dios no existe porque existe el mal, porque esta separación también nos demuestra de alguna manera, como vamos a ver más adelante, que Dios existe y está al control. Y en la sección del día lunes se titula Hay muchas cosas que no conocemos. Y aquí me asombró en sobremanera los versículos que se leyeron en esta sección, porque a veces uno como ser humano se siente con el poder de cuestionar o se siente con el poder de decir, de poder reclamar de alguna manera a Dios, y sentimos que somos inteligentes, que estudiamos mucho, pero aquí tenemos grandes lecciones en esta parte. Job 38 del 1 al 12 nos explica cómo hay una plática precisamente entre Dios y Job. Job, que estaba pasando por un gran mal, perdió económicamente, perdió su salud, estaba pasando por los problemas más grandes y le reclama a Dios. Y Dios da respuestas contundentes. Job 38 para nosotros es un golpe de realidad. Es un capítulo que hace que pongamos los pies en la tierra, porque muchas veces quizás esa posición económica, ese estatus, ese prestigio que podemos llegar a tener, nos hace pensar que podemos estar un nivel más cerca de lo que fuera Dios. Entonces, este capítulo le hace Dios, la Biblia dice que se presenta en un torbellino, y desde esa entrada ya es impactante, porque ya le deja ver a Job la magnificencia de su poder. Y empieza a abordarlo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse la piedra angular? Tú puedes mostrarle al alba su lugar. Y Dios empieza a decirle todas esas cosas para las cuales no tenemos ninguna respuesta. Como seres humanos debemos entender que Dios es superior. Dios está tiene otra naturaleza, es una naturaleza espiritual la cual nosotros no tenemos completamente. Sin embargo, en su infinito amor nos invita y Él trata con cariño, con amor, que nosotros podamos entender lo más que podamos. Pero como dice el título de la lección, hay cosas que no vamos a poder comprender. También hay otro salmo que me gusta mucho donde dice que desde el vientre de mi madre, desde ahí el Señor ya nos había escogido, que todavía no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la sabe toda. Entonces esto nos indica el gran poder de Dios. Y nosotros desconocemos tanto, muchas cosas, pero lo importante el Señor nos lo revela y ese es su amor para con nosotros. Y precisamente después de esta plática, de este golpe de realidad, como bien has comentado, Job responde en Job 42:3: Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí
que yo no comprendía. Esto que acabas de comenzar nos da pie a nuestra siguiente temática, el cual es el teísta escéptico. Y una vez que entendemos que ese diálogo de Dios con Job manifiesta que nosotros ignoramos demasiadas cosas, entonces no podemos aplicar una ideología donde querramos aplicarle la razón a todo en asuntos teológicos. Es por eso que surge esto, el teísta escéptico. Isaías 55, 8, 9 refuerza esta idea, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es que aquí, enlazando la plática de Job con estos versículos de Isaías, nos indican que los pensamientos de Dios son muchísimo más elevados que los de nosotros, que por más que queramos entender el plan de salvación en su totalidad y las razones por las cuales pasan las cosas, habrá elementos que a lo mejor no comprendamos, precisamente por nuestra propia humanidad y nuestra mente finita. Por eso aparece este concepto del teísta escéptico, es decir, sabemos que hay un Dios, sabemos que es un Dios poderoso, que tiene sus razones, que sabe por qué pasan las cosas, aunque nosotros no las comprendamos en su totalidad. Hay mucha gente que quiere entender a Dios y que dicen, bueno, si Dios existe, demuéstrame que existe. Si Dios existe, ¿por qué hay mal? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay enfermos? Y tratan de entender con una lógica humana aquello que no es humano. Entonces, aquí nosotros, como creyentes, como cristianos, sabemos que Dios existe y que aunque no entendamos por completo sus razones, sabemos que Él tiene un plan para cada una de nuestras vidas y lo más importante, que nos quiere restaurar para librarnos del mal que existe en este mundo. El estudio de este día nos insta a que nosotros seamos teístas escépticos, que apliquemos ese método así tal cual lo dijiste. Hay un punto donde ya no podemos ir más allá y si lo intentamos no vamos a llegar a nada. El salmista David en el Salmo 73 externaba a Dios todos esos cuestionamientos y le decía, Señor, pero ¿por qué el malo tiene éxito? ¿Por qué los que tienen un corazón malvado triunfan, ganan, son ricos? Y nosotros que tratamos de adorarte, de hacer las cosas bien, no nos va tan bien como a ellos. Y ese cuestionamiento lo hemos padecido todos. Todos en algún punto de nuestra vida tenemos un ejemplo, una referencia de alguien que sabemos que no teme a Dios, que no hace las cosas honestamente y pareciera que esa es la fórmula ganadora, porque le sale y le sale, mientras que nosotros tratamos de regirnos por principios, por valores, por el temor a Dios, nos cuesta demasiado el avanzar, el conseguir el éxito y no lo entendemos. Y es que también tenemos que plantearnos una realidad. El éxito terrenal, las cosas del mundo, pues van incluidas junto con la maldad. Y nosotros no somos de este mundo, sino somos de un lugar mejor. Entonces, aquí no es el lugar de nuestro éxito. Y precisamente mencionabas el Salmo 73. Me gustaría leer el último versículo, que es la conclusión a la que llega el salmista. El versículo número 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. No desfallezcas, hermano. Por más que veamos que en este mundo de maldad el mal prospera y a lo mejor los que queremos hacer el bien no prosperamos de la misma manera, es porque no pertenecemos a este lugar y tenemos la promesa firme de que Dios nos recompensará en su debido momento, a su debida hora, y aquel que hizo el mal también tendrá su misma recompensa. El teísmo escéptico para nosotros como iglesia adventista tiene su fundamento en el santuario. Y nosotros como iglesia creemos y estudiamos firmemente en el santuario. Y es que el ministerio de Jesús a través del santuario, en todas sus facetas, en todas sus funciones, deja de manifiesto que la justicia de Dios prevalece por sobre todas las cosas. Así que aunque nosotros podamos cuestionar en esos momentos la situación que estamos pasando, no debes temer, no debes dudar de que la justicia de Dios se aplicará justamente, porque su justicia es perfecta
y sobre todo va envuelta de misericordia y de amor. Y precisamente con esto podemos pasar también a nuestro siguiente día de la lección, que es el libre albedrío, la defensa del libre albedrío. Y este es un concepto también muy bonito porque nos indica también el amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. En el Edén hubo una indicación específica después de crear al hombre, a la mujer y a toda la creación. Les dijo a la pareja, de todo árbol puedes comer, menos de este. ¿Qué nos indica esas indicaciones de Dios? Nos indica que había una decisión moral de parte de Adán y Eva, es decir, ellos podían tomar decisiones, no eran personas programadas solamente para adorar o solamente para estar existiendo para la presencia de Dios solamente, sino que tenían ellos la capacidad de poder decidir. Y precisamente esa capacidad es la que de alguna manera hizo que decidieran de alguna manera por el mal. Johnny, visualiza el siguiente cuadro. Yo sé que tú has tenido mascotas. Imagina que te regalara un cachorro, pero sería un robot que no se enferma, que no tiene pulgas, que no tiene hambre, que no tiene sed, que es, digamos, perfecto. ¿Preferirías tener a ese perro en lugar de un cachorrito pues natural, que tarde o temprano te va a romper algún mueble, se va a hacer de sus necesidades en medio de la casa? ¿Preferirías el tener a ese perrito o a un robot que no te va a causar ningún problema? Y es que precisamente esa es la cuestión. Si yo quiero tener una relación con ese animal como mascota, el perro de robot pues no me la va a dar. Puede ser aparentemente perfecto porque no me va a dar ningún tipo de problema, por así decirlo, pero no voy a tener una relación con algo de Real. metal o una relación real. Por el contrario, cuando tenemos un perrito, los que hemos tenido mascotas, pues simplemente con que nos vea, con que mueva la cola, cuando nos ve, pues con eso le perdonamos de alguna manera lo imperfecto que podría ser en esta situación. Entonces, totalmente me declino por el perrito de carne y hueso porque precisamente no se puede tener una relación con algo que está programado. Y es que esta es una ilustración, pero desde la creación el Señor no quiso seres autómatas, que Él diera una indicación y que fuesen por inercia hacia ella. Dejó la opción, como mencionabas, y este libre albedrío es una gran muestra de amor, porque lo que a nosotros nos mueve en la obediencia hacia el Señor, lo que nos mueve en buscar su santa palabra, es el amor. Si no tenemos amor, no nos mueve, no tenemos por qué ir, porque nada nos impulsa. Dios quiere que nuestro acercamiento sea real, sea genuino, sea verdadero, y es ahí donde está la belleza del libre albedrío. Ahora, tiene su lado negativo también el libre albedrío, ¿verdad? Así es, porque dentro del libre albedrío pues está el poder o la capacidad de nosotros para decidir. Dios, como bien decías, no quiere seres autómatas, no creó seres autómatas para que lo adoraran, sino que creó seres pensantes, inteligentes, para que tomaran decisiones por sí mismos. Ahora bien, ¿cuál fue el error de Adán y Eva? Desprenderse o separarse, dejar de escuchar de alguna manera la voz de Dios. Esa indicación es para nosotros. ¿Cuál es, digamos, la parte negativa? Que si no confiamos en nuestras propias fuerzas, probablemente caigamos al mal muchas más veces de las que vayamos al bien. Pero por eso tenemos promesa en Dios, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, para poder sostenernos en las batallas que tengamos acá, para que cuando llegue el momento podamos ascender al cielo con Él. Muy bien, lo has resumido de una manera excelente. Y pasamos a la última parte de nuestro estudio, amor y maldad. Y la frase que me gustó de este día es que sin amor no existiría el libre albedrío. Si Dios no nos amara, no nos hubiera dado esa capacidad. Y es que en el amor a veces está ese margen de error que mencionabas, ¿no? De que nosotros nos desvirtuemos y tomemos decisiones equivocadas. Es por eso donde también están muy ligados el amor y la maldad, porque si no tomamos decisiones motivados por el amor, entonces lo que nos mueve pues es su contraparte, es la maldad. Y precisamente el amor es la clave de todo, porque nosotros podemos obedecer por dos razones, por amor o quizá por miedo. Y el miedo no nos debe de motivar a hacer las cosas, al contrario, la Biblia misma nos dice que en esto consiste el amor, en que Dios nos amó a nosotros primero. Dios nos ofrece amor,
Dios nos ofrece comprensión, cariño, y eso es lo que debe motivar en nosotros una respuesta de amor y de obediencia a nuestro Padre Celestial. Por eso el libre albedrío es una capacidad que nosotros tenemos para decidir ir por un camino o por otro. Si nosotros decidimos por cualquiera de los dos, tendremos las consecuencias mismas de cada uno. Y hay un par de versículos que vienen en esta parte de la lección que nos ilustran un poco más sobre el resultado de esta obediencia o el resultado del libre albedrío bien llevado a cabo. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí hay una promesa. No importa las aflicciones que tengamos el día de hoy, si nos mantenemos fieles a pesar de ellas, viene una gloria venidera que es muchísimo más grande que cualquiera de ellas en su conjunto. Así que, hermanos, cerrando, redondeando este estudio, entendemos y respondemos lo que planteamos al principio. El libre albedrío realmente también es una manifestación de la existencia de Dios. El que haya maldad es también una prueba de que Dios existe, porque nos dio la opción de poder elegir. La invitación es que nosotros, conociendo entonces las implicaciones de la maldad, del pecado, de los errores, de la naturaleza pecaminosa, decidamos del lado del amor, decidamos del lado de Jesús. Procuremos siempre estar cerca de Él para que nuestra vida dé frutos y dé frutos de vida eterna. Con este comentario de la lección, en lo personal siento que vamos conociendo un poquito más a Dios, un poquito más, aunque no comprendamos, como leímos en esta lección, todas las razones, quizá sí comprendemos que hay una lógica en el trabajar de Dios, y si confiamos en Él, pues tendremos los resultados. Así que la invitación, mis hermanos, es que confiemos también en Dios, en su palabra, y que confiemos en la sabiduría de la divinidad. Así que muy contento de poder estar en este comentario y agradecer a cada uno de ustedes su presencia. Cristian, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Johnny. Gracias, queridos hermanos que nos ven semana a semana y que comparten también con sus amistades este comentario. Agradecemos cada uno de ustedes ese gesto y ojalá que juntos podamos seguir aprendiendo, culminar este trimestre, pero sobre todo que estas verdades eternas tengan un verdadero impacto en nuestra vida diaria. Así que les agradecemos su presencia y los esperamos aquí en este canal la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bendiciones.